Amén. Como todos saben, la semana pasada nosotros comenzamos una serie basada en las doctrinas de la gracia y estuvimos haciendo, para aquellos que estuvieron aquí, estuvimos haciendo un repaso bíblico e histórico acerca de estas doctrinas de la gracia que son tan importantes para nuestro entendimiento de cómo Dios lleva a cabo la salvación de los hombres. Si usted no pudo estar, usted puede buscar en nuestro canal de YouTube y ahí está la predicación de la semana pasada para que usted se pueda poner al día. Y hoy nosotros vamos a entrar a exponer uno de los primeros puntos doctrinales de este sistema de doctrinas conocido como las doctrinas de la gracia. Y nosotros habíamos hablado de que estas doctrinas a veces son desconocidas, aún por muchas personas dentro del mundo cristiano. No todas las personas que están en una comunidad de fe han escuchado acerca de estas doctrinas o ellos mismos se han dado a la tarea de estudiar acerca de estos postulados bíblicos. Así que tenemos una combinación de falta de información, pero también en muchas ocasiones tenemos personas aún dentro de la fe cristiana que se oponen tajantemente a estas doctrinas de la gracia. Y eso no es nada nuevo. Como vamos a ver hoy, hermano, esto lleva casi 2000 años siendo debatido aún entre los grandes teólogos a través de la historia de la iglesia. Así que yo no pretendo resolver este conflicto teológico. Esa no es mi idea. Mi idea tampoco es proveerle en una sola predicación todas las respuestas a las preguntas que van a surgir en la mente de algunos de ustedes en relación a estas doctrinas. Mi deseo con estas predicaciones es despertar en usted un deseo para poder conocer estas doctrinas a profundidad. Si yo logro eso, he triunfado. He logrado el propósito, que usted pueda ir a la Escritura y ver cada una de estas verdades en las Escrituras. Para mí, hermanos, esa es la mayor bendición que Dios me puede dar como pastor, el que usted se interese por conocer acerca de estas doctrinas. Y esas doctrinas están resumidas en 5 verdades. Hablamos de la primera, que es la incapacidad total o la incapacidad absoluta. Luego hablamos de la elección incondicional. Hablamos de la gracia irresistible. Luego hablamos de la expiación particular. Y la última, la perseverancia de los santos. Y hoy nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de la incapacidad absoluta del hombre en relación a su respuesta para con Dios. En el siglo IV después de Cristo hubo un monje teólogo conocido como Agustín de Hipona. ¿Cuántos de aquí han escuchado acerca de Agustín de Hipona de alguna manera? ¿Ok? Algunos sí, otros no. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona hizo una declaración que inició el debate que existe hoy en día entre lo que se conoce como el libre albedrío. Escuche bien cómo se dice albedrío, no es albedrío, es albedrío, libre albedrío versus la incapacidad absoluta. Y la expresión que inició este debate fue una expresión que hizo Agustín de Hipona cuando él dijo en una ocasión: oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concede lo que mandas. El punto de Agustín era muy simple. Si Dios esperaba algo de él, tendría que conceder lo que era esperado. En sí mismo Agustín estaba demasiado encadenado al pecado como para guardar hasta el más básico de los mandatos de Dios. Y la situación de Agustín no es muy distinta a la de nosotros. ¿Cuál es el primer mandamiento, mis hermanos, de los 10 mandamientos? ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con tu mente, alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Ahora yo quiero que usted me conteste algo. ¿Cuándo en nuestra historia como ser humano en esta tierra nosotros hemos podido hacer eso en su totalidad? Nunca. Y Agustín se encontraba en esa misma situación, incapaz de cumplir el primer mandamiento dado por Dios. Y esta afirmación fue rechazada totalmente por otro monje británico conocido como Pelagio, el cual desarrolló una serie de postulados en contra de la posición de la incapacidad absoluta que Agustín creía y enseñaba. Y Agustín de Hipona, su afirmación acerca de esta doctrina de la incapacidad absoluta era la siguiente:
Él afirmaba que a raíz de la desobediencia y caída del hombre en el huerto del Edén, el pecado ha corrompido todas las facultades del hombre en todas las áreas de su vida interna y externa. Antes de la caída, el hombre tenía la libertad de pecar o no pecar. Pero luego de la caída, el hombre no tiene la capacidad o la habilidad de no pecar. Aún las acciones más bondadosas que los hombres puedan hacer están manchadas por el pecado. Aún nuestras mejores acciones bondadosas, mis hermanos, están manchadas por el pecado. Y luego vamos a ver más adelante cómo es que aún nuestras buenas acciones están manchadas por el pecado. Pero yo quiero que consideremos algunas afirmaciones que Pelagio desarrolló para que nosotros veamos el por qué hoy en día existe tanto debate entre si el hombre tiene libre albedrío o si es incapaz de poder responder a los mandatos de Dios. Y escucha algunas de las afirmaciones que Pelagio hizo en el transcurso de su enseñanza. Y él dijo: el hombre tiene la capacidad en absoluto, igual en todo momento, para hacer el bien o el mal. En otras palabras, lo que Pelagio está afirmando es que el hombre tiene la capacidad de vivir sin pecar. En todo momento, en cualquier momento, el hombre puede tomar la decisión de no pecar. Y nosotros hemos visto, hermano, a lo largo de casi 5,000 años de historia, luego de la caída, 6,000 años de historia, luego de la caída de Adán, que el hombre no ha podido dejar de pecar. Esto es una ilusión en la mente de Pelagio y en todos aquellos que sostienen el que el hombre tiene la capacidad de no pecar, mis hermanos. Si el hombre tuviera, analícelo bien, si el hombre tuviera la capacidad de no pecar, ¿para qué entonces necesitamos un Salvador que muera como sustituto en la cruz? No habría ninguna necesidad. Pelagio también afirmaba que Adán fue creado mortal y habría muerto aún si no hubiese pecado. Esto va directamente, hermano, en contra de lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? De todos los frutos que están aquí puedes comer, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque de cierto te digo que el día que lo hagas, morirás. Así que Pelagio está poniendo en duda la palabra de Dios primeramente y está tergiversando, hermano, la realidad espiritual de Adán. Pelagio también afirmó que la caída de Adán le ocasionó daño a él, pero no a la raza humana. O sea que Adán fue el único que sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Es eso lo que las Escrituras nos revelan, mis hermanos? Miren, hasta la creación sufrió las consecuencias del pecado del hombre. Hubo maldición de parte de Dios a la creación a causa del pecado del hombre. No nos tenemos que ir muy lejos en la historia. Veamos el relato de Caín y Abel. Caín mató a su propio hermano. ¿Quién le enseñó a Caín a matar? Nadie. Solo traía ya por dentro, hermano, a raíz de su naturaleza pecaminosa. Los niños entran al mundo en la misma condición en que Adán vivió antes de la caída. En otras palabras, según la posición de Pelagio, todos los niños que nacen con un estado de perfección absoluta y en un momento dado ellos pecan, entonces pierden esa perfección absoluta. Nosotros vamos a ver si eso es lo que la Escritura enseña o no, mis hermanos. La raza humana no muere a causa de la caída de Adán, ni se levanta de nuevo a causa de la resurrección de Cristo. Y luego dice, antes de la muerte de Cristo hubo hombres sin pecado. Y usted dirá, esto es herejía totalmente. Bueno, aguántese ahí porque usted está sorprendido por esto, pero yo quiero que usted sepa que muchos de nosotros, con conocimiento o sin conocimiento, creíamos de alguna manera esto también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que ahora está riéndose, pero ahorita me va a estar mirando con ojos así como queriendo tirar misiles desde allá. Porque muchos de nosotros, hermanos, venimos con una mezcla de enseñanzas de Pelagio y luego vamos a hablar un poco acerca de lo que conocemos como el arminianismo, que es la postura que predomina en muchos círculos cristianos. Ahora, ¿qué es lo que realmente enseñan las Escrituras, mis hermanos?
Bueno, las Escrituras enseñan claramente en el Salmo 51:5 y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo este verso? Este verso está diciendo que la procreación de un niño es un acto de maldad. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo es que el producto de dos pecadores que se juntan y tienen a un bebé, ese bebé, hermano, tiene la misma naturaleza pecaminosa que tienen sus padres. Pelagio decía que no hubo ningún tipo de consecuencia a raíz de la caída de Adán y que la raza humana no se ha visto afectada por causa del pecado de Adán. Bueno, las Escrituras dicen todo lo contrario. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, mis hermanos. Por eso es que nosotros explicamos y podemos proveer una respuesta bíblica a por qué el ser humano se comporta de la manera en que se comporta. Porque todos han nacido con una naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Y Pelagio afirmaba que antes de Cristo había hombres sin pecado. Eso tiene una implicación teológica muy importante, hermano, porque miren lo que dice ahí mismo en Romanos 5:18. Dice: así que como por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, refiriéndose a Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, mis hermanos. Aquellos que rechazan la naturaleza caída del hombre, según Pelagio la afirmaba, tienen que entonces también rechazar la justicia de Cristo, que es imputada al creyente en el momento en que cree en el mensaje del Evangelio. No puede tener las dos. ¿Para qué quiere la justicia de Cristo si es una persona que no tiene pecado en su vida? ¿Para qué necesita ser justificado de sus pecados? Si puede vivir de una manera perfecta y en total perfección a como Adán era antes de la caída. Y yo quiero que repasemos, aquí es donde a lo mejor se pone un poquito más interesante, yo quiero que repasemos cuál es el concepto popular que existe hoy en día acerca de la capacidad del hombre para poder responder de manera voluntaria a las cosas relacionadas a Dios, hermano. Quiero aclarar algo. Nosotros lo que estamos hablando en términos de las cosas espirituales relacionadas a la salvación de los hombres. No estamos hablando si el hombre tiene la capacidad de escoger qué camisa se va a poner. O me pongo la roja o me pongo la azul. No estoy hablando de ese nivel de capacidad. Estoy hablando del elemento espiritual de la capacidad del hombre para poder responder a los mandatos y a la exigencia de Dios. El concepto popular conocido en algunos círculos como el arminianismo, que es la postura que predomina en muchos contextos, dice lo siguiente acerca de la capacidad del hombre y de su naturaleza. Escuche bien. Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, o sea, esta posición afirma que sí hubo algo que se afectó. El hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea. Algunos deben estar en estos momentos pensando: sí, eso es lo que yo creo. Cada pecador tiene un libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. El pecador puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que pueda creer, ya que la fe es un acto del hombre y precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios, es lo que el hombre contribuye a su salvación. Que a lo mejor puede que algunos de ustedes digan: pues yo estoy de acuerdo 100% con eso.
Yo sé lo que está pasando por su mente porque yo también por casi 20 y pico de años, eso fue lo que yo sostuve, hermanos. Si usted viene de un contexto católico romano, esto es lo que le enseñan a usted. Y si usted viene de algunos contextos evangélicos, esta es la posición que se enseña. A lo mejor no de una manera sistemática como la acabamos de presentar, pero sí se enseñan los conceptos de la capacidad, del libre albedrío, del poder escoger entre el bien y el mal. Todos esos son temas muy comunes en muchos círculos. Pero veamos cuál es la posición bíblica, mis hermanos. Veamos qué es la posición bíblica en relación a este tema. Escuche bien. Esta es la posición que Agustín de Hipona sostenía y que Pelagio se opuso tajantemente. Y dice, debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración, en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador a Dios, hermanos. Dos posturas totalmente opuestas, mis hermanos. Una pone al hombre como el centro de su salvación. La otra pone a Dios en su debido lugar. Porque como dijimos la semana pasada, a nosotros se nos hace difícil entender este elemento de la salvación porque creemos que Dios nos debe la salvación a nosotros. Y pensamos que hay algún mérito interno en nuestras vidas por los cuales merezcamos la gracia salvadora de Dios. Y yo les acabo de leer esto, pero yo ahora tengo que probárselo por las escrituras, mis hermanos. Esta definición suena muy elocuente, muy teológica, muy sistemática, pero yo necesito ir a las escrituras a ver si la escritura enseña esto. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Hablando acerca de si el hombre tiene o no tiene la capacidad, si tiene la habilidad de poder responder por iniciativa propia al mensaje del evangelio y al llamado de Dios a la salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él, refiriéndose a Dios, a Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Está muerto o está enfermo? De acuerdo a la Escritura, hermano, está muerto en sus delitos y pecados. El que está enfermo, ¿qué es lo que necesita? Un poquito de medicina, ¿verdad? Un poquito de medicina aquí y allá, un antibiótico para matar la enfermedad que tiene por dentro, pero él aún está en la capacidad de responder. Una persona enferma en una cama que necesite medicamento todavía puede tomar la decisión de si se toma o no se toma el medicamento, ¿verdad que sí? Pero la Escritura, hermano, presenta un cuadro totalmente contrario. Presenta que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que es Dios el que le tiene que dar vida para que él ahora pueda responder efectivamente al mensaje del evangelio. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque la posición arminiana enseña que el hombre es salvo cuando el hombre pone su fe en Dios, como que el hombre tiene la fe en sí mismo para poder creer y responder al mensaje del evangelio. ¿Es eso lo que las escrituras enseñan? Veremos a ver. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Así que aún la fe para salvación es un don dado por Dios al pecador para que pueda creer en el mensaje del evangelio. Eso es lo que las escrituras, hermanos, revelan de una manera consistente. Martín Lutero comenta acerca del libre albedrío
en una de sus mejores exposiciones que él ha hecho acerca de este tema. Y hay un libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Y él hace una referencia a Romanos capítulo 1, versículo 18. Y él afirma lo siguiente, escuche bien. En Romanos 1, 18, Pablo enseña que porque todos los hombres sin excepción merecen ser castigados por Dios. Y dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el argumento de Pablo en este pasaje es el siguiente. Si todos los hombres tienen libre albedrío, pero todos sin excepción se encuentran bajo la ira de Dios, la conclusión es que el libre albedrío los lleva en una sola dirección, de acuerdo al versículo 18, impiedad e injusticia, en otras palabras, pecado. Entonces, ¿cómo les está ayudando el poder del libre albedrío a hacer lo bueno? Si existe el libre albedrío, parece que no puede ayudar a los hombres a ser salvos porque los sigue dejando bajo la ira de Dios, hermanos. No estamos negando que el hombre tenga una responsabilidad moral ante los mandatos de Dios. Eso no es lo que estamos afirmando. Pero ¿de qué le ha beneficiado al hombre esa supuesta libertad de la cual él se jacta? Yo soy libre para hacer lo que a mí me da la gana. Yo recuerdo esa batalla entre los 16 a 18 años cuando vivía con mi mamá. Y mi mamá me imponía ciertas reglas y ciertos reglamentos. Y yo decía en mi mente, yo estoy loco de llegar a los 18 años para hacer lo que me da la gana. ¿Cuántos de ustedes tal vez pasaron por eso? ¿Verdad? A los 18 años voy a hacer lo que tengo en la mente. Tengo tantos sueños y proyectos. Llegar a los 18 y no tenía ni un peso encima para poder hacer lo que tenía en la mente, hermanos. Así que este concepto de la capacidad espiritual que muchos se jactan en tener es una ilusión mental, hermanos. Porque la realidad de las conductas y de las decisiones que tomamos muestran todo lo contrario. ¿De qué nos sirve el libre albedrío que tanto defendemos si para lo único que nos ha servido es para llevarnos hacia el pecado y hacia la maldad? Hay una realidad innegable. La voluntad del hombre después de la caída quedó totalmente esclavizada al pecado y todas sus facultades, los pensamientos, las emociones y la disposición de las decisiones del hombre han llevado al hombre a una incapacidad en sus facultades espirituales, mis hermanos. Negar la existencia de esta realidad es negar la evidencia bíblica, pero también es negar las evidencias diarias que nosotros vemos. Prenda la televisión un ratito en CNN o en Fox News o en cualquier cadena de televisión de noticias. ¿Qué es lo que usted ve? El 95% de las cosas que pasan muestran la corrupción del pecado en la vida de los hombres. Lo vemos en los aspectos políticos, lo vemos en los aspectos de la sociedad, lo vemos en los aspectos financieros, de educación, en todas las ramas de la sociedad. Vemos la naturaleza del pecado caminando, hermanos, y haciendo que la gente sean esclavos de esa naturaleza pecaminosa. Los asesinatos que hay en nuestros países, el crimen. ¿De qué le está sirviendo al ser humano su supuesto grito de libre albedrío? ¿No se está dando cuenta, hermano, que ese libre albedrío que tienen está esclavizado a una naturaleza pecaminosa y que lo único que desea es pecar contra Dios y rebelarse en contra del Dios santo y justo de las Escrituras? Ahora, ¿qué no significa la incapacidad absoluta o esclavitud de la voluntad? ¿Qué es lo que no significa? Porque ya hemos descrito qué es lo que significa. Pero es importante aclarar qué es lo que no significa para que usted esté claro. Lo primero que no significa es que no es depravación absoluta. No es depravación absoluta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Escuche bien. La incapacidad absoluta o la esclavitud de la voluntad, que es lo que estamos hablando en este punto doctrinal, no significa que una persona es lo peor posible que pueda hacer. No es que no pueda cometer un crimen peor que el que ha cometido. Antes bien, es que nada de lo que hace es bueno perfectamente. El pecado influye en todas las facultades de su alma y todas las áreas de su vida. Y hay un escritor que se llama Edwin Palmer que escribió un libro que se llama Doctrinas Claves.
Y él provee unas ciertas ilustraciones para poder explicar este elemento de que el hombre cuando hablamos de la incapacidad absoluta, no nos estamos refiriendo a una depravación absoluta. Miren estos ejemplos que él da. Cuando el niño miente, a menudo dice mentiras pequeñas, ¿verdad? Nosotros escuchamos al niño mentir y dice, ay, mire, es una mentirita pequeñita. Asociamos el tamaño del niño con el tamaño de la mentira. Si tiene 2 años, la mentira que dijo, pues es una mentirita de un niño de 2 años, ¿verdad? Así es como juzgamos las cosas. Cuando el niño miente, a menudo dice mentiras pequeñas. Estas mentiras podrían ser mucho peores. Sin embargo, en sí mismas ya son malas. Ese mentir es malo. En consecuencia, el niño es malo, pero no tan malo como podría serlo. Dijo una mentira, ¿verdad? Eso es pecado, pero no mató a alguien. Eso tiene unas consecuencias mucho más graves, pero sigue siendo pecado, mis hermanos. Nosotros somos los que justificamos qué es pecado grave y qué no es pecado grave. Cuando muchos de nosotros veníamos de un contexto católico romano, nos enseñaban acerca del pecado capital y de los pecados veniales, ¿verdad? Hay una serie y una lista de pecados que usted puede cometer y otros que no puede cometer. Él sigue dando otra ilustración y dice, cuando los niños se pelean, a menudo lo hacen mofándose el uno del otro o dándose golpes o empujones, pero podrían hacer eso mismo sacándose los ojos con tijeras o poniendo alfileres debajo de las uñas. Podrían hacer eso, ¿verdad que sí? Pero eso no es lo que hacen. Podrían ser Chucky, pero no, se comportan como niños de 2, 3 años. Miren, yo no sé si usted se ha fijado, pero mire a 2 niños, siente a 2 niños en un salón con unos juguetes en común a jugar por un periodo de unos 30 minutos. Obsérvelo. Y usted va a ver que en menos de 30 minutos se van a estar mordiendo o alando los pelos, peleándose por el juguete. ¿Quién les enseñó eso? Yo recuerdo cuando yo tenía 3 añitos, que me dejaron los dientes, pero marcados en el brazo, en el nursery de la iglesia. ¿Quién le enseñó a ese niño a mostrar ese enojo de que esto es mío y tú no me lo vas a quitar? ¿De dónde viene ese comportamiento? Viene de una naturaleza pecaminosa. Ahora, un mordisco es mejor que me hubiesen sacado un ojo, ¿verdad que sí? Pero sigue siendo una actitud y un comportamiento pecaminoso, mis hermanos. Así que quiero hablar de este punto porque no quiero que confunda lo que nos referimos a la incapacidad total con una depravación absoluta. Los hombres pecan, pero algunos pecan más que otros. De otra ilustración y dice, unos adultos se llaman unos a otros estúpidos o imbéciles, pero en vez de insultarse, podrían quitarse la vida y cortarse el cuello. ¿Qué es mejor? ¿Que se griten estúpido o imbécil o que se corten el cuello? Lo primero, ¿verdad? En nuestro estándar. Pero delante de Dios, hermanos, sigue siendo una acción pecaminosa, motivada por la misma naturaleza que lleva a unos a decirle estúpido a otro, y esa misma naturaleza lleva a otros a cortarle el cuello a otros. Hitler fue un criminal vicioso. Mató, hermanos, sobre 30, 40 millones de personas. Sin embargo, incluso él perdonó a algunos pueblos franceses ante los ruegos de un sacerdote. ¿Eso justifica a Hitler, el que no mató a unos franceses, pero mató a 53 millones de personas? No, hermanos. Sigue siendo culpable de su mismo pecado. Su naturaleza pecaminosa lo llevó a matar a sobre 30 millones de personas. Aunque le haya dejado vivo a algunos en alguno de esos pueblos mientras estaba conquistando. Así que los pecados del hombre no solo son tan malos como podrían ser, sino que tampoco son tan amplios como debían ser. Un hombre determinado no comete todos los pecados posibles. Todos nosotros violamos de pensamiento los mandamientos de Dios, pero no todos los violamos de hecho. Y aquí es donde nosotros nos justificamos ante los mandamientos de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Todos hemos sentido odio, pero no todos hemos cometido homicidios. Y alguien puede decir, yo estoy libre, yo no he matado a nadie.
Sí, pero Cristo en uno de los evangelios dijo, espérate, aguántate ahí. Porque es que si tú odias a tu hermano en tu corazón, tú eres un homicida. No tengo para dónde ir. Quería matarlo, de verdad quería matarlo, no lo hice, pero con el mero hecho de odiarlo en mi corazón, soy considerado delante de Dios como un homicida igualmente. Así que no hay escapatoria. Casi todos tenemos deseos lujuriosos, pero no todos hemos cometido adulterio de hecho. Y alguien puede levantar la mano y decir, yo le he sido fiel a mi esposa, pero en todo, yo nunca he tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Sí? Pero Cristo dijo que si tú codicias y miras a un hombre o una mujer en tu corazón y lo deseas, ya has cometido adulterio. Así que no tienes para dónde escapar. Delante de la ley de Dios eres igual de culpable que aquel que se acostó físicamente y tú que lo pensaste en tu corazón y lo atesoraste en tu corazón, sigues siendo igual de culpable. No tienes para dónde ir, brother. No tienes escapatoria. No tenemos escapatoria. La ley de Dios, hermanos, pone a todos los pecadores en el mismo lugar y los declara culpables. Pero tampoco este aspecto de la incapacidad absoluta no es una ausencia del bien relativo. Porque a lo mejor usted me está escuchando y usted está diciendo, pero Pastor Jorge, usted está pintando un cuadro que nosotros los seres humanos somos lo peor de lo peor, pero somos la zahorria más grande del mundo y que no tenemos la capacidad de hacer nada bueno, nada bondadoso. Bueno, la enseñanza de la incapacidad absoluta no es una ausencia del bien relativo. ¿A qué nos referimos con esto? No solo es cierto que el no regenerado no comete los peores pecados posibles, ni todas las clases de pecado, sino que también es cierto que es capaz de hacer algún bien si se entiende adecuadamente lo que significa la palabra bien. ¿Y a qué nos referimos? El Catecismo de Heidelberg ofrece una definición clara acerca de lo que es el bien o las buenas obras que los hombres hacen. Y dice lo siguiente, en respuesta a la pregunta, ¿pero cuáles obras son buenas de acuerdo a la ley de Dios? El catecismo responde y dice, solo las que se hacen por fe verdadera, de acuerdo a la ley de Dios y para la gloria de Dios. Ahí nosotros tenemos un buen estándar para saber si las buenas acciones que hacemos son realmente buenas acciones o si están manchadas o motivadas por actitudes pecaminosas. Una obra relativamente buena en lo exterior quizá pueda parecer buena y sin embargo puede no haber nacido de verdadera fe ni ser para la gloria de Dios. Los no cristianos, aun siendo totalmente depravados, pueden realizar obras relativamente buenas. Les voy a dar un ejemplo. Jaimito fue y se robó el banco de aquí del WSFS en Milford y se robó $5,000 de la cajera y la policía lo está buscando. Pero Jaimito, de esos $5,000, les regala $1,000 a la Cruz Roja. Esos $1,000 que les regaló como un acto bondadoso y generoso a la Cruz Roja, ¿lo exime de la responsabilidad de los 5,000 que se robó? ¿Verdad que no? El que está viendo esa acción desde afuera dice, wow, pero Jaimito sí que tiene un corazón bondadoso. Ahí no hay bondad ninguna. La motivación que Jaimito haya tenido para donar esos $1,000, créame que no es para la gloria de Dios, ni es de acuerdo a la ley moral de Dios, porque lo que está haciendo se llama robo y se llama mentira. Y como ese yo le puedo poner muchos ejemplos más, hermanos. Un hombre está adulterando con otra mujer y entra su esposa a la casa. Y la persona, para que no haya una tragedia, esconde a la mujer en el closet o debajo de la cama. Él está protegiendo a esa persona, ¿verdad que sí? Eso sería un acto bondadoso, pero sigue siendo lo que es. Sigue siendo adulterio, mis hermanos. Entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar con esto? Que aún las acciones bondadosas que podamos hacer muchas veces están manchadas por el pecado, porque cualquier cosa que nosotros hagamos que no sea basado en la fe verdadera y para la gloria de Dios, sigue siendo, hermano, una buena acción delante de nuestros ojos, pero no nos puede ayudar en lo que respecta a nuestra condición espiritual con Dios.
Yo estoy diciendo que las buenas obras no son necesarias, porque nosotros manifestamos buenas acciones todos los días, pero evaluemos la motivación de esas buenas acciones. Evaluemos la motivación de esas buenas obras. Le voy a dar otro ejemplo. Los cantantes del mundo. Cuando suceden las tragedias climáticas, terremotos, huracanes, ¿qué hacen los artistas del mundo que tienen la capacidad financiera para poder ayudar? ¿Qué hacen? Empiezan a donar, empiezan a salir en televisión, en la radio, ahora a través de las redes sociales, comienzan a vociferar lo que están haciendo. Y los que están del otro lado dicen, wow, pero la verdad que tiene un corazón, pero muy, muy, muy bondadoso para con la gente de su comunidad. Mira para allá, qué artista digno de imitar. Si eso fuera cierto y realmente tuviera un corazón bondadoso, no estaría buscando la afirmación, el aplauso y el reconocimiento de todos los medios habidos y por haber. Hace lo que tiene que hacer y lo hace calladito. Pero ¿por qué quiere hacerlo de manera pública? Porque quiere el reconocimiento, el aplauso de los demás. Y ahí, esa buena acción que está haciendo, que no deja de ser buena acción, está manchada por unas motivaciones incorrectas, que no es darle la gloria a Dios. Y cualquier buena acción que nosotros los hombres podamos hacer, que no le dé la gloria a Dios, sigue siendo eso, una buena acción, pero no tiene la capacidad de resolver nuestro problema espiritual. Y yo le digo esto muy importante porque es que en nuestra comunidad hispana venimos de un sistema de creencia donde nos han hecho creer que nuestras buenas obras nos van a justificar delante de Dios. Este donativo que hizo Jaimito en lo externo está conforme con la ley de Dios, porque está ayudando al prójimo, ¿verdad? Por medio de darle dinero a la Cruz Roja. Pero como no nace de la fe y como carece del motivo de glorificar a Dios, es pecaminoso, es una acción relativamente buena. Por eso cuando usted le comparte el evangelio a muchas personas, ¿cuál es su primera respuesta? No, pero es que yo soy una persona buena. Yo no le hago mal al prójimo. Yo ayudo al prójimo cada vez que tengo la oportunidad. Hay que evaluar las motivaciones de por qué lo está haciendo, porque si no lo está haciendo, si eso no nace de una fe verdadera, basado en los mandamientos de Dios y para la gloria de Dios, esa buena acción, hermanos, podrá ser una buena acción aquí en lo terrenal, pero no tiene ningún poder en el sentido espiritual. Ahora viene lo más importante. ¿En qué formas el pecado ha incapacitado la voluntad del hombre? ¿En qué formas el pecado ha incapacitado la voluntad del hombre? Y vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Yo las voy a estar yendo bastante rápido, pero quiero que usted las observe si quiere anotarlas. Lo primero, la primera forma en que el pecado ha incapacitado la voluntad del hombre es que el hombre es incapaz de hacer el bien perfectamente. Es incapaz de hacerlo. En el libro de Job, capítulo 15, versículos 14 al 16, mire lo que dice esos versículos. Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿Usted alguna vez ha tenido una sed pero bien fuerte? Y usted agarra la botella de agua y usted sigue tragando y tragando agua porque está desesperado internamente. El hombre en su pecado se traga y se bebe la iniquidad como si no hubiera mañana. Y todos los días se levanta bebiendo esa iniquidad y ese pecado y lo hace con mucho gusto. Usted sabe que cuando usted termina de beberse esa agua después de mucha sed, cuando usted se saca esa botella de la boca, ¿qué usted hace? ¿Verdad que sí? Bueno, el pecador vive su vida todos los días tragando iniquidad y pecado, y cuando lo hace termina su día haciendo porque eso es lo que bebe, iniquidad. Miren lo que dice Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel. El etíope es una persona de color, ¿ok? El etíope es una persona de color. Mudará el etíope su piel. Si nació de un color,
A menos que se dé un tratamiento de esos de cremas hoy en día, si nació morenito, se va a quedar morenito. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El leopardo puede decir, "Ay, estas manchas no me gustan, quisiera no nacer con ellas". No, porque entonces ya no sería leopardo, sería otra cosa. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Esta doctrina de la depravación total o la incapacidad absoluta muestra realmente la condición pecaminosa del hombre. En Juan 3:19, Cristo hablando y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a él. ¿Y cuál fue la respuesta de los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Romanos 3, versículos 9 al 12, el apóstol Pablo provee un cuadro forense de la condición del pecado en el hombre y hasta dónde llega la corrupción del pecado en el hombre. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, Pablo estaba hablando de una comunidad judía que discriminaba contra los gentiles. Y ahora le está diciendo a esta comunidad judía en Roma, ¿somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el veredicto de las Escrituras a la condición del hombre. Por eso es que es tan necesario el mensaje del Evangelio. Y luego vamos a ver al final de esta exposición la importancia del mensaje del Evangelio ante esta condición de pecado del hombre. Y todos nosotros ahora estamos en Cristo, aquellos que han puesto su confianza en Cristo, nos encontramos del otro lado de la moneda, pero antes de estar en Cristo, esta era nuestra condición y esto responde al por qué nosotros vivíamos la vida que vivíamos. ¿En qué otra forma el pecado ha incapacitado la voluntad del hombre? Bueno, en que el hombre no puede creer en Dios, no puede venir a Él y no puede entender la verdad. Miren lo que Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Por eso es que a veces hacemos expresiones que se han vuelto expresiones culturales y religiosas. Decimos, no, yo recuerdo cuando yo vine a Cristo. Aguántate. Porque es que tú no viniste por iniciativa propia. Tú no viniste porque un día te levantaste y dijiste, ay, oye, como que tengo ganas de entregarle mi vida a Él. No. Dios hizo una obra en tu corazón. Él te trajo a Él y entonces tú respondiste a ese llamado que Él te estaba haciendo. El mismo Cristo confirma esto unos versículos más adelante y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Dónde está la capacidad del hombre para poder venir a la salvación de acuerdo a lo que Cristo está diciendo aquí? No existe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Aquellos que han tenido la oportunidad de tal vez, ¿verdad?, ser parte del funeral y del entierro de algún familiar y un ser querido. Ahí está el cadáver. Usted puede chillar todo lo que quiera. Usted puede pegársele al oído y decirle cosas. Está muerto o está muerta. No te oye. No puede responder. No hay emociones internas que lo capacitan para poder responder a lo que tú le estás diciendo o a tu llanto. Lo mismo sucede con el pecador que todavía no ha sido salvado por medio del Evangelio de Jesucristo. Está totalmente incapacitado, a menos
que le fuere dado del Padre y que el Padre lo traiga a Cristo. Esto es totalmente contrario al mensaje humanista y centrado en el hombre que se predica muchas veces desde muchos púlpitos, mis hermanos. Miren lo que Cristo dijo también en Juan 8, 43 al 45. Aquí le está hablando a una multitud de fariseos y de ciertos judíos que se la pasaban como que detrás de Jesús a ver qué era lo que él hacía o qué era lo que él decía para ver si lo agarraban fuera de base y entonces poderlo acusar. Y miren lo que Cristo le está diciendo a esta multitud. Mire cómo los está evangelizando y discipulando. Escuche bien. Dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo les contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Cristo le está respondiendo la pregunta que a lo mejor ellos iban a decir cualquier respuesta. Y Cristo les está diciendo, la razón por la cual ustedes no entienden lo que yo estoy predicando es porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. No tienen la capacidad interna para poder hacerlo. Y aquí vienen unas palabras de motivación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Establece, hermanos, varias verdades importantes. Número uno, que la palabra de Dios puede ser predicada y a menos que Dios le dé vida o capacite a ese pecador para poder escuchar las verdades de Dios, él no puede escuchar la palabra de Dios. Por eso es muy común, aún en comunidades de fe como esta, que hayan personas que regularmente asistan a los servicios, pero no hayan frutos en su vida. ¿Y tú sabes por qué no hay frutos? Porque no hay nuevo nacimiento. Vienen por otras intenciones, a lo mejor para satisfacer una idea religiosa que tienen en su mente de que, bueno, vine, ponché con Dios y ahora a seguir viviendo mi vida como yo quiero. Pero el texto dice, hermano, que aquellos que no pueden escuchar la palabra de Dios debido a que están muertos espiritualmente son hijos del diablo. Mire, cuando un creyente, una persona que profesa ser creyente, nacido de nuevo, se une en matrimonio con un incrédulo, una persona que no es creyente, se está casando con una hija del diablo y su suegro es Satanás. No sé si se lo puedo poner más claro que eso. Pero también el pecado ha provocado el que el hombre está ciego y su corazón es corrupto. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Cuando habla aquí de designio, se está hablando del motor interno del corazón del hombre, era de continuo solamente al mal. Por eso fue que Dios tuvo que enviar un juicio en Génesis capítulo 6 y exterminar a todo el mundo en el diluvio, menos a Noé y su familia. Y no era porque Noé tenía una naturaleza distinta a la de los otros pecadores que murieron en el diluvio. El texto bíblico dice claramente que Noé halló gracia delante de Dios. O sea que fue Dios, hermano, el que tuvo gracia y misericordia de Moisés. ¿Y usted sabe por qué Moisés tenía la misma naturaleza que los demás? Porque no hizo más que bajarse del arca y terminó emborrachándose. Así que no pongamos a Noé como, ay, este hombre perfecto. No me parece que tenía problemas de alcohol antes de montarse en el arca. Y los manifestó después que se bajó. Así que no pierda la esperanza. Si usted es como Noé, que tiene problemas con el alcohol, no pierda la esperanza, pero su solución es Cristo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, porque todos los hombres se mueren.
Unos a los 30, otros a los 60, otros a los 80, algunos llegan a los 100, pero ¿saben qué? Que todos se mueren. Y esa es la evidencia más visible de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuál es una de las justificaciones que por lo general los no creyentes hacen cuando tú les compartes el mensaje del Evangelio de Jesucristo? No, pero es que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios lo conoce. Y ya Él ha descrito en su palabra cómo es tu corazón y el mío sin Él. Perverso, lleno de maldad, inclinado hacia el pecado, que bebe la iniquidad como agua. Ese es tu corazón y es el mío sin Cristo. ¿Y tú estás confiando en tu corazón? Nuestro corazón nos engaña, mis hermanos. Queremos tomar una decisión. Sabemos cuál es la voluntad de Dios revelada en su palabra y nos ponemos a negociar. Señor, pero tú sabes que yo necesito tomar esta decisión, porque es que esto, mira, si tú me dejas tomar esta decisión, mira, estos son los beneficios que yo entiendo que voy a obtener. Y la palabra de Dios ahí es pero seguimos ahí, hermano, de tercos. Y el corazón nos engaña. El ejemplo de la jovencita que se quiere casar. Pastor, ayúdeme a orar porque es que hay un joven en el cual estoy interesado. La primera pregunta que yo le hago y que cualquier pastor responsable le hace es: ¿ese muchacho es creyente? No, pastor, pero usted sabe que pues ahí yo poco a poco, mire, crónica de una muerte anunciada. No sigue el consejo. Es que Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón, que te engaña. Ríase, diga ouch, diga alaba, diga algo. Pero también el pecado, la incapacidad del hombre, ha esclavizado al hombre al pecado y a Satanás. Miren lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Dónde está la libertad que tanto elaboramos la bandera? No existe, es una ilusión en tu mente. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquellas personas que no han sido libertadas en Cristo son esclavos del pecado. Así se monten en un avión hoy y se vayan a la China, allí siguen siendo esclavos del pecado. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 25 al 26. Esto es un consejo que Pablo le da a los creyentes en esta iglesia. Le da a Timoteo. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto responde porque muchas veces en nuestra vida antes de estar en Cristo, nosotros decíamos: pero es que yo sé que no debo hacer eso, pero terminábamos haciéndolo. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos al pecado. El pecado, la naturaleza pecaminosa, nos obligaba a hacer lo que esa naturaleza le gusta hacer, que es el pecado. Y a lo mejor tú luchabas interiormente porque tenías conocimiento, ¿verdad? Porque Dios ha depositado conocimiento de quién es Él y de su voluntad por medio de la conciencia que tenemos, pero aún así caíamos rendiditos al pecado, porque éramos esclavos del pecado, mis hermanos. Y yo concluyo con esto. ¿Qué es lo que nos revela esta doctrina de la incapacidad absoluta, o mejor conocida como la depravación total? Que es el primer punto o el fundamento de las doctrinas de la gracia. ¿Qué es lo que nos revela esta doctrina de la incapacidad absoluta? Nos revela varias cosas.
nos revela que el hombre no nacido de nuevo está muerto espiritualmente y en total incapacidad de poder resolver esa situación. No tiene la capacidad. También nos revela que su pecado y rebeldía tiene consecuencias aquí en la tierra y en la eternidad. Mire, el pecador está tan ciego, el pecador que no ha sido salvado por medio del Evangelio, está tan ciego que solamente piensa en las posibles consecuencias de su pecado aquí en la tierra. Y vive totalmente enajenado de que hay una eternidad. Y que lo que vivimos aquí en comparación con la eternidad es como un granito de arena. También esta doctrina nos revela que aún las cosas y las buenas obras y buenas intenciones no sirven para nada y no pueden ser usadas como cartas de justificación delante del Dios juez justo y santo. El día del juicio, aquellos que no han creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo no pueden presentarse delante de Dios con sus buenas obras, como certificados de trueque. Aquí está, Señor, mis buenas obras, tú las conoces todas. Y hay muchos religiosos dentro de comunidades de fe que se van a llevar un susto ese día. Porque van a ir delante del trono de Dios, Señor, Señor. Pero es que en tu nombre nosotros libertamos a los endemoniados. Pero es que en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros. ¿No te acuerdas las noches de cruzada y las noches de gloria que nosotros hacíamos los sábados en la noche? Que aparecía polvo de oro y que la gente se caía y que había todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. ¿No te acuerdas de esas cosas, Señor? Y que el Señor les responde en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 26. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que aún las buenas obras espirituales y religiosas que pueda hacer una persona no sirven como tarjetitas de intercambio en el día del juicio. El hombre, hermano, solamente puede ser justificado por medio de la fe a través de Jesucristo. Esta doctrina de la incapacidad absoluta nos muestra que el hombre no puede vivir una vida de obediencia perfecta por más que intente. No puede. ¿Cuántas veces usted ha hecho resoluciones de año? Especialmente cuando comienza un año. Este año yo hago tal resoluciones, especialmente los pecadores. Están el 31 de diciembre emborrachándose, pero hasta más no poder. Pero cuando está llegando ya la fecha, se ponen muy inspirados. Este año yo voy a hacer la resolución de que voy a dejar de beber. Al primer quinceañero o boda que lo inviten, ahí está de nuevo. ¿Qué más nos revela estas enseñanzas o esta enseñanza de la incapacidad absoluta? Que el hombre necesita un Salvador que sea perfecto, santo y justo. Un Salvador que viva una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios que él no puede obedecer. Un Salvador que pueda vivir la vida de obediencia al Padre que nosotros nunca podremos vivir. Un Salvador que sea un sustituto entre Dios y nosotros para que pueda él llevar y pagar la culpa y condenación de nuestros pecados. Y esta doctrina de la incapacidad absoluta nos lleva a que el mensaje del Evangelio es la única respuesta y alternativa que los pecadores tienen para pasar de muerte a vida a través de Jesucristo. Esta doctrina de la depravación total, el motivo de ella o el propósito de ella es presentar el cuadro más oscuro posible para que el hombre pueda entonces reconocer la necesidad que tiene de que alguien lo saque de esa condición en la cual se encuentra. Por ejemplo, ahora mismo está el sol. Nosotros no podemos ver las estrellas, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros podamos ver la luz de las estrellas? Tiene que venir una oscuridad muy profunda que llegue en la noche para que entonces nosotros podamos contemplar las estrellas y la luz que emana de ellas. Lo mismo sucede con este punto doctrinal de las doctrinas de la gracia, lo que tiene que ver con la incapacidad absoluta. A menos que el predicador o aquel que esté comunicando la palabra o aquel que esté evangelizando o discipulando a alguien no exponga la oscuridad del pecado en la cual se encuentra el hombre, la luz del evangelio nunca va a parecer preciosa ante los ojos de ese pecador.
Y Pablo confirma en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que mi llamado en esta tarde, si tú eres creyente en Cristo, es que tú alabes a Dios por la gracia y misericordia que Él ha tenido para con tu vida. Porque nos encontramos en esta situación que acabamos de describir. No buscábamos a Dios, no queríamos saber nada de Él, vivíamos una vida totalmente alejada y Dios extendió su gracia y su mano de amor para con nuestras vidas y ahora estamos en Él por su buena voluntad. Y si tú no has puesto tu confianza en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios ha sido expuesta, la oscuridad de tu pecado ha sido revelada, la única alternativa que tú tienes es poner tu confianza en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Y mi llamado a ti en esta tarde no es que vengas aquí para yo ponerte las manos para que tú repitas una oración después de mí, no. Es que ahí donde tú estás, tú ores a Dios y clames a Dios para que Él te dé la fe y el arrepentimiento para que tú puedas creer en el mensaje del Evangelio. Porque de lo contrario, un día vas a dar cuenta a Dios por tus buenas acciones manchadas de pecado, pero también por tus acciones rebeldes y corruptas y pecaminosas que van en contra de la ley y de la santidad de Dios. Oremos. Señor, tu palabra ha sido expuesta delante de este grupo de hermanos y hermanas en la fe y delante de tal vez a lo mejor alguien que nos visita que todavía se encuentra bajo esta esclavitud, esta incapacidad, esta inhabilidad espiritual de poder responder al mensaje del Evangelio. Yo confío en que tu palabra es suficiente para salvar. Yo confío en que tu Espíritu Santo hace la obra para lo cual es enviado, que es convencer de pecado, justicia y juicio. Tú obres, Señor, el nuevo nacimiento, esa obra de regeneración a aquellos corazones que la necesitan, que sin ti, sin tu intervención, no pueden pasar de muerte a vida. Que ellos puedan ver la luz gloriosa del Evangelio resplandeciendo sobre sus vidas en esta tarde, para que ellos puedan confiar en la obra de Cristo en la cruz como sustituto por nuestros pecados. No tenemos más nada que ofrecerle al pecador, solamente la cruz de Cristo. Y aquellos que por tu gracia y tu misericordia tú has regenerado, tú has traído a ti, tú les has dado el don de la fe y el arrepentimiento para que puedan creer. Yo te pido que ellos puedan salir de aquí fortalecidos en tu palabra y que puedan meditar en la grande misericordia que tú has tenido para con ellos, en que ellos puedan ver y sentir ese amor tuyo que tú has depositado en sus vidas al traerlos a la luz del Evangelio, Señor. Glorifícate por medio de tu palabra, que podamos ver los frutos, que podamos ver almas venir a ti porque tú has hecho una obra de transformación en sus corazones, que podamos ver el fruto de tu palabra expuesta, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos como comunidad de fe siempre mantener la pureza del Evangelio en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Gracias te damos por tu gracia inmerecida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.